Nosotros nos vamos al Wall porque tenemos próximo tema. Estamos en vivo hasta las 7 en el canal de la ciudad. A ver, dile de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de funciones distendidas, la alternativa para incluir a todos. Hablamos de funciones de cine y de teatro. Como bien ves acá en este posteo y la noticia que dice funciones distendidas, así es la alternativa de las salas argentinas para que neurodivergentes puedan ir al cine. Cine y teatro, funciones distendidas para personas neurodivergentes, y la recibimos una vez más en nuestro programa con un gran aplauso a la licenciada en psicología Anabela Cerventi con nosotros. Bienvenida, Anabela. Muchas gracias. Bueno, bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos ayer justamente con los chicos de Pica Pica, que fue un grupo que vino de infantil, que estaban haciendo funciones acá en el Teatro de Broadway, y que cada vez creo que se están instalando más, ¿no? Estas cosas que vamos tomando conciencia y llevando a cabo. Hay más funciones, y ahora nos vas a contar de qué se tratan y cómo son, en teatro y en cine para personas neurodivergentes, ¿es así? Sí, exacto. Sí, cada vez hay más. Todas las cadenas de cine se están sumando a esta movida. El Complejo Teatral de Buenos Aires también tiene propuestas regularmente y tal. Así que sí, afortunadamente hay cada vez más. Bien, ¿cómo son esas funciones? Bien, las funciones distendidas tienen que ver con una adaptación de la sala, justamente teniendo en cuenta el derecho al acceso a la cultura. ¿Sí? Entonces, personas que tienen por ahí otro procesamiento sensorial de distintos estímulos pueden ir tranquilamente, ¿sí?, acompañados por adultos, ¿sí?, que los cuiden. En este caso digo adultos porque esto sí todavía nos falta un poco, que lamentablemente la mayoría de estas funciones están destinadas a niños, y esto tiene que ver con algún preconcepto que ahora vamos a charlar en un ratito, ¿no? Pero estas salas lo que tienen es, se ocupan solamente al 75% de su capacidad, de manera que si alguien se quiere cambiar de asiento o se empiezan a mover, se molestan un poco menos entre ellos. Bien. Pueden ir con sus objetos que son reguladores emocionales, ¿no?, como fidget fingers, por ejemplo, o los lentes para atenuar la luminosidad, ¿bien? O algún peluche y tal. Hay una zona preparada para la regulación emocional, ¿no?, como una zona de calma donde se pueden alejar y se pueden retirar. Las puertas permanecen abiertas durante toda la función. La luz no se apaga del todo, queda una iluminación tenue para que no se desorienten y la oscuridad no les dé temor. En la proyección que se esté haciendo, o si es la obra de teatro, también lo que hace es atenuar todos los estímulos fuertes. Las luces estroboscópicas desaparecen esas escenas, por ejemplo, el brillo de la pantalla también se aminora un poco. Entonces hace que la sesión para todos sea un poco más amable, y además obviamente se permite, si alguien empieza a gritar, se para moverse y demás, eso está completamente habilitado. Y está todo señalizado con pictogramas que algunas neurodivergencias lo necesitan, ¿bien? Anabela, los productores teatrales o las salas de cine, ¿de quién se nutren para llevar adelante estos cambios? ¿A qué profesionales recurren? Bien, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, neurólogos, ¿sí? Mayormente con orientación infanto-juvenil, como te digo, porque socialmente hay todavía un preconcepto de que la neurodivergencia infantiliza a la persona, cosa que no es real. ¿Sí? No es real. Hay adultos neurodivergentes con neurodivergencias totalmente, que también podrían ir a una obra de teatro para adultos o a una proyección de película para adultos, no necesariamente infantil, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía tenemos que trabajar mucho socialmente, ¿no? Bien. Ayer hablábamos con los chicos de Pica Pica, y una de las cosas cuando le hablábamos acerca de estas funciones distendidas y demás, ellos comentaban que generalmente trabajan al revés, o sea, ellos no tienen un teatro con funciones distendidas, sino que prefieren, o que por lo menos se manejan así, ir al lugar donde las personas con algún tipo de discapacidad tienen un ámbito conocido, más amable, más amigable, donde no se sientan extraños, y entonces ellos acoplan el show al lugar que es más sencillo para aquellos chicos o chicas que quieren verlo. Sí, totalmente. Eso funciona muy bien. Y además hay otra cosa de la identidad que también tiene que ver con esto de los preconceptos. Así como no a todos nosotros nos gusta el cine o el teatro, a las personas neurodivergentes tampoco. Entonces a veces se los ve forzado para aprovechar ese espectáculo. Yo, la verdad es que no tiene ninguna gana de ir al cine, pero no tiene ninguna gana real de ir al cine porque no tiene que ver con sus gustos, ¿no? Entonces también escuchar, ¿sí?, lo que esa persona necesita y tiene ganas de hacer, ¿no? Anabela, en el caso del teatro, ¿los actores también tendrán una charla como para saber cómo manejarse en determinadas
situaciones que puedan pasar? Sí, es necesario. Justamente, bueno, vos sos actor y lo sabés muy bien, que muchas veces distraen los ruidos, ¿no? De hecho, hemos visto escenas donde algún actor se ha enojado con alguien del público porque abrió algún paquete de alguna golosina y hace ruido, o suena algún teléfono celular y demás. Bueno, estas son funciones en las que todo puede pasar, ¿no? Puede haber un niño que se suba al escenario, puede haber alguien que salga corriendo, puede haber un ruido, puede haber un grito, alguien que empiece a cantar. Dentro de esto que decías, los profesionales a los que recurren los empresarios teatrales o de cine, también esos profesionales tomarán contacto con los actores para decir, miren, vamos a tener que atenuar algunas cuestiones, también me imagino, por ahí de la actuación o del habla, de gritos, de situaciones, o saber que pueden pasar estas cosas, ¿se los prepara también? Sí, sería deseable ese entrenamiento, porque también el actor puede decidir qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si hay una parte que es muy fundamental del guión y justo hay una interrupción, tomar la decisión de si eso se repite, se empieza la escena de cero, se sigue adelante como si nada, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque también a la persona que es neurodivergente y que por ahí interrumpió, le puede resultar muy amenazante que paren el espectáculo solo porque hizo algo, ¿no? Porque se puede ver expuesto. Claro, ¿no? claro. Aparte de las individualidades, ¿no? Porque cada uno también puede reaccionar de manera distinta. ¿Se está haciendo a nivel nacional? ¿Se está haciendo esto en toda la Argentina? Claro, las grandes cadenas de cine, como la que mencionabas ahí en la noticia, como tiene sedes y sucursales en distintos lugares, sí tiene la posibilidad de hacerlo, pero no es tan común todavía. Ok. No es tan Bueno, común. lo lindo debe ser escuchar también la devolución de los chicos, ¿no? De los chicos o de las personas que van, que tienen esta posibilidad. Y tal vez lo mal que la pueden llegar a pasar si estas funciones no existieran, ¿no? La experiencia como puede ser ahí. Sí, totalmente. A ver, muchas veces los chicos no quieren una función especial, quieren ir y probar la función a la que van sus compañeros de colegio, a la que va su primo, a la que va su hermano, y en realidad tendría que molestarnos un poco menos eso a las personas. Y en todo caso, si el chico incomoda y demás, se puede levantar, se puede retirar de la sala porque necesita un espacio más abierto o lo que sea, y tenemos que ser todos un poco más tolerantes también ante esa situación, porque si no, no dejamos de segregar lo diferente, si se ¿no? anunciara también quedaría muy expuestos, ¿no? Si se anunciara quedaría muy expuesto, pero la realidad es esto, ¿no? Que la función que es distendida también sea permeable y que el chico pueda encontrarse que, no sé, van jubilados, que van adolescentes, que justo pasaron por ahí, o se podrían vender esas entradas con descuento, por ejemplo, para público general, lo que fuere, y también hacer una integración en ese sentido. Pero tener nosotros, el público, por ejemplo, esa plasticidad. Totalmente. Los actores, esa plasticidad, que tampoco se pongan tan, que hay un ruidito de te desactás un papelito y se enojan o te mandan al frente, que no está bueno. Sí, totalmente. A ver, obviamente hay obras en las que eso desconcentra muchísimo porque la obra tiene una emocionalidad o una profundidad determinada, sobre todo cuando hablamos de cuestiones para adultos, ¿no? Lo de los chicos suele ser más descontracturado y tal. Pero bueno, sí también son obras que suelen ser muy hiperestimulantes, ¿no? La de los niños, hay muchos colores, mucho baile, mucha música, ¿no? Puede llegar a no favorecer. Sí, exacto. Sí. Claro. Vale, ¿cómo lo ves vos del lado de la actriz? Me parece que es lo que decían, ¿no? De poder integrar y poder tener mayor empatía por el otro. Creo que es algo que actores necesitamos, directores de teatros también necesitan, empresarios teatrales, de estas empresas de cine, para que esto sea algo general. No en una empresa nada más que gracias a que tiene en todo el país o en algunos lugares, ¿no? Que sea algo realmente donde la gente pueda acudir y decir, bueno, esta película que todos queremos ver o todos quisiéramos compartirla, pueda ver todo el mundo. Claro. Puede acceder todo el mundo. ¿Dónde se puede buscar? Los papás, me imagino, que quieren decir, che, quiero llevar ahora en vacaciones justamente. ¿Dónde pueden buscar y tener información acerca de esto? En las páginas de estas grandes cadenas de cines, por ejemplo, o el Complejo Teatral de Buenos Aires, tienen toda la información y además hay documentos detallando exactamente cómo se adecúan las salas para estos eventos. Porque, por ejemplo, no solamente es importante lo que ocurre en la sala, porque hay que llegar hasta la sala. Entonces, por ejemplo, los días de funciones distendidas en esos horarios, en los baños se desenchufan, por ejemplo, los secadores de mano, porque también producen un ruido no lo había alteran a los pensado. chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo el recorrido de cómo alojar. Entonces, en lugar de pensar solamente en una función distendida, tendríamos que pensar tal vez en bloques de horario, ¿no? ¿Cuál es la tarde distendida de este lugar? Que la tarde distendida puede tener un valor diferencial y yo también podría ir, ¿no? Claro, y que pueda transitar cualquier persona. Yo solo sé que ese día es tarde distendida. Puedo elegir ir o no. ¿No? Pero no segregar, claro. Claro. Exactamente. No segregar por una condición. Quieren ir a
O no hacerles ver que están yendo a una función especial. Diferente, exactamente, sí. Fundamental. Es una función Totalmente. más amable, Sí. sería. Y además porque hay una cuestión, tal cual, y además porque hay una cuestión de identidad, ¿no? Esto que te decía, el preconcepto sobre las neurodivergencias, ¿no? Como si la neurodivergencia fuera toda una bolsa de iguales, ¿no? Y entonces, bueno, todos tienen la condición, entonces todos disfrutan de lo mismo, todos necesitan los mismos requerimientos, y la verdad es que no. Que hay personas con neurodivergencias que toda esta baja de estímulos, por el contrario, no los calma, sino que los altera más, porque necesitan hiperestimulación constante, ¿no? Entonces, bueno, si uno está en tratamiento y está en seguimiento con los profesionales que hicieron el diagnóstico de esa neurodivergencia, uno tiene más o menos, ¿no?, la guía de qué facilita. Hay que tener esas diferencias. ¿Y cómo se evalúa para un público? O no, o vos sabés exactamente a dónde acceder o no, porque nosotros tenemos mucho problema con la cuestión de la accesibilidad. Por ejemplo, hicimos rampas para sillas de ruedas en todas las esquinas, pero ninguna silla de rueda entra en un probador de ropa, por ejemplo, para que la persona vaya a comprarse una remera. ¿No? Entonces, todo nuestro concepto de accesibilidad es bastante recortado. Sí. Para no mencionar los autos que se ponen en la tienda de cosas. Bueno. Eso sí, ni hablar. Es lo peor que Ni puede hablar. existir, ¿no? Ni hablar. Tremendo. La disposición ética personal es otro capítulo aparte, además. Y cada ¿no? vez estoy escuchando más estos casos. Yo lo sigo a Agustín, un influencer que habla mucho y por el cual aprendo un montón como adulto de Claro, la neurodiversidad. exacto. Porque hoy no se habla tanto, como vos decías, de eso. Y hay un montón de personas que en su momento no fueron diagnosticadas por X razón. Y hoy de adultos empiezan de alguna manera a entender, por eso me pasa tal Exacto, cosa. de eso me encantaría hablar un ratito, Ay, sí, sí, porque justamente. es Sí. fundamental. Primero diferenciar lo que es la neurodiversidad y la neurodivergencia, porque en términos de neurodiversidad somos todos neurodiversos. Neurodiverso quiere decir que a mí el miedo me va a paralizar por ahí más que a ella, por ejemplo, ¿no? Hay una diversidad en nuestro funcionamiento a nivel neurológico y neurofuncional, ¿bien? Ahora, la neurodivergencia es lo que se escapa de la normalidad, y acá hay una trampa, ¿sí? Porque para la psicología, la normalidad o la anormalidad no es un juicio de valor, es un término estadístico. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la escuela, ese gráfico estadístico. Si Estadística. ustedes se acuerdan de ese gráfico que era como una campana, como un gran sombrero de la escuela, la campana de Gauss, ¿sí? Todo lo que está en el pico más alto es lo normal, ¿sí? Es estadísticamente lo que es esperable para la mayor cantidad de personas. Así se lo ¿bien? define, claro. Y lo divergente, los desvíos, es lo menos esperable, es lo anormal. ¿Sí? Pero no como un juicio de valor, sino como un término estadístico, ¿no? Primero, esa es una gran diferencia para hacer. Y por otro lado, respecto de llegar al diagnóstico a la adultez, da mucha tranquilidad a la persona. Hay mucho prejuicio sobre el término diagnóstico, ¿no? Si es una etiqueta, si lo encasilla a la persona, y la verdad que eso es meramente actitudinal. Si yo no puedo nombrar algo por su nombre, es porque el prejuicio lo tengo yo, pero la persona sigue viviendo de la misma manera, lo llamemos por su nombre o no, a lo que padece. Le facilita tener un diagnóstico claro. ¿Y qué te parece? En principio porque te ordena el tratamiento, te está diciendo busca por América del Sur, no busques por África porque allá no es. Le da una justificación de su comportamiento toda la vida, ¿no? Después podemos discutir si en determinadas zonas o determinadas líneas profesionales sobrediagnostican, subdiagnostican, si los tratamientos son acordes o no, pero eso ya es más personalizado a las líneas de trabajo. ¿Cómo ¿sí? se le dice a la persona? Exacto. Tal vez. Cómo se le dice a la persona es otro gran tema. La verdad es que hay personas que prefieren, por ejemplo, ¿no?, que te digas persona con autismo. Y hay personas que prefieren que le digas persona autista, porque esa neurodivergencia es parte de su identidad. Entonces, eso no es algo que yo puedo determinar desde afuera, es algo que tengo que consultar con la persona, cómo vive de esa manera. Y ahí conectarse, empatizar un poco lo que Exactamente. decíamos, ¿no? Estar en contacto con el otro y acercarse a las necesidades del otro. Sí, exactamente. En el caso de estas funciones, Anabela, ¿cuándo empezaron y dónde? ¿Se tiene idea en qué país o por dónde empezó? Empezaron hace un par de años a explorarse, sí, empezaron con estas grandes cadenas justamente cuando se empezó a hablar mucho más de la integración, de lo inclusivo, sí, cuando empezó a haber integración escolar también y demás, ¿no? Pero el punto es es que no todo es igual de beneficioso para todas las personas, ¿no? La integración escolar, hay chicos que no se benefician de la integración escolar. Que a una escuela especial les es mucho más beneficioso porque se sienten menos presionados, se sienten menos señalados, sienten menos la diferencia. Todo muy personalizado, Entonces, obviamente. Cualquier trabajo terapéutico, ¿sí? Y te diría médico también, asistencial, es artesanal.
Es profesional Es paciente. importante lo que Además, decís, hay porque hay mucho- muchos padres que se presionan con el tema de la integración y hay chicos que no están preparados para Hay chicos que integrarse lo con sufren otros un chicos. montón. Y otra cosa, hay colegios que por marketing se hacen los colegios integradores, pero después ni siquiera se trabaja realmente con los docentes en el aula y la docente integradora. Entonces totalmente. hay mucho por trabajar ahí, mucho. Muchísimo, por eso te digo, los términos de accesibilidad los tenemos como bastante recortados, ¿no? Y siempre pasa algo ahí que deja medio Y hablando camino. de eso, Anabela, ¿hay otras cosas que se estén haciendo para personas neurodivergentes o que se debieran hacer, así como las funciones distendidas? ¿Algún otro tipo de actividades o de Sí, propuestas? que se debieran hacer, ¿sí? Por ejemplo, en los clubes deportivos, tener actividades específicamente, ¿sí? Para estas identidades, porque así como existe el deporte asistido, ¿no? También podría existir disciplinas deportivas, ¿no? De alguna manera que puedan atajar estas neurodivergencias, ¿bien? Que tienen problemas de atención, que tienen problemas de procesamiento sensorial, pero que ese cuerpo también necesita no ser sedentario, por ejemplo, ¿no? Una accesibilidad en un gimnasio, en clases de educación física, en parques, ¿bien? Se necesita mucho más. Pensá que un centro educativo terapéutico hoy a los chicos lo tienen hasta los 18 años. Pero después de los 18 años, no todo mercado laboral los ataja, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una gran brecha en ese cuidado. De hecho, la mayor preocupación de los padres de chicos con neurodivergencia es ¿quién los va a cuidar cuando yo me muera? Y hay Claro, porque cifras. chicos lo cuidan como a cualquier chico, pero... Los cuidan ellos, pero después queda solo en el mundo. ¿Y quién los va a cuidar cuando yo Y me además muera? la dignidad de esa persona. Totalmente. Porque eso es lo que a los papás nos preocupa. El qué pasa con, más allá de que yo muera o no, cómo se hace camino esa persona de independencia, Totalmente. autonomía. La autonomía, Sí, claro. totalmente. ¿Cuáles son Sergio. las cifras de personas neurodivergentes? Mirá, ¿Hay o no? Hay estadísticas, depende de la neurodivergencia, siempre hay cosas que se anotan más tarde, más temprano, ¿no? Pensá que en neurodivergencia te entra un trastorno de déficit de atención con o sin hiperquinesia, trastorno del espectro autista, discalculia, disgrafia, ¿sí? Te entra ECNE también como una neurodivergencia adquirida, que es parálisis cerebral, te entra también algunas secuelas del estrés postraumático como una neurodivergencia adquirida, entonces, bueno, hay mucho para hacer. Pues es fuerte. Sí. 15 o 20% puede ser en el mundo de personas con neurodivergencia. Se dice más o menos esa estadística, pero como te digo, es bastante amplio el espectro de la neurodivergencia. ¿Cantidad o se conoce más? Eso iba a preguntar ahora exactamente. No, está bien, no, digo, solo por la coincidencia, porque digo, claro, ¿es que conocemos más ahora? Claro. ¿Se habla más? ¿Y siempre la hubo o hay más casos? Mira, hay algunas hipótesis sobre eso. En realidad se está más abierto al diagnóstico, que antes no estaba. El adulto hoy va a buscar conscientemente explicación a lo que le pasa, ¿sí? Que antes no, antes había demasiado más prejuicio del que hay ahora sobre un diagnóstico. Vean, la accesibilidad a la salud mental, que aunque estamos en crisis en términos de cantidad de profesionales y puesta en valor, ¿sí? De las profesiones, en realidad las personas acceden más y no se esconden tanto. Antes tal vez a chicos con neurodivergencia las familias los escondían. Sí. No. Bueno, Neki, me estaba acordando de Neki Galotti en este momento, que vino a contar una historia de vida acá, con un hermano autista que, bueno, en su momento Lo era escondían. ocultar y no lo... Lo desinvitaron. Lo desinvitaron a un casamiento. Insólito. El padre tuvo que frenar y decir, vamos nosotros a ir a cenar a un restaurante y no vamos a ir. ¿Pero por qué? Porque Claro. no lo invitaron Exacto. al hermanito que era autista. Sí. O sea, de eso venimos. Por eso Sí, digo, exacto. ¿es que hay más casos o es que ahora ya no es un tabú? No, no es un tabú, podemos hablar más de eso afortunadamente. Lo que pasa es que esto que te digo, faltan muchas herramientas en la vida cotidiana, porque está bien, vos salís con el chico y vas a la función distendida, pero después por ahí querés llevarlo a comer a algún lugar y no tenés ese espacio, por ejemplo, para compartir en otros lugares, ¿no? Cuando vemos algo, Claro. lo celebramos y decimos qué buen logro y nos da el panorama de todo lo que falta también, ¿no? Tenemos que intentar que esas movidas, viste, no sean el castillo con el foso de cocodrilos alrededor, ¿no? Donde después no tenemos para dónde salir y otro paisaje, ¿no? Y claro. Con una imagen. Sí. Bueno, Anabela, siempre muy lindo hablar con vos. Gracias. Gracias Muchas por gracias. Un visitarnos. placer venir Anabela siempre. Cerventi con Gracias. nosotros. La despedimos con un gran aplauso. Está en Instagram de Anabela. Anabela.Cerventi para cualquier consulta. Gracias, Anabela. Por favor, ustedes.